Cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una de las patologías más frecuentes en hombres mayores de 65 años y en México este tipo de cáncer se diagnostica en etapas avanzadas. Pero, ¿qué es la próstata? Esta es una glándula masculina del tamaño de una nuez que se encuentra debajo de la vejiga, en la base del pene y frente al recto. Su función principal es la producción de líquido prostático, el cual es el encargado de dar protección a los espermatozoides y facilitar la reproducción. Epidemiología. Se estima que el cáncer de próstata afecta a 1 de cada 7 hombres y que 1 de cada 32 morirá de la enfermedad. La incidencia de esta neoplasia es mayor en hombres afroamericanos que en los hombres caucásicos. Es poco frecuente que se presente en hombres menores de 50 años y en México cerca del 40% de los pacientes presentan metástasis al momento del diagnóstico y la edad promedio de muerte es de 77 años. Factores de riesgo. Los factores que determinan el riesgo de desarrollar esta enfermedad no son bien conocidos, sin embargo se ha identificado algunos, entre ellos los factores hereditarios parecen ser el más importante. Si un familiar de primera línea padece la enfermedad, por ejemplo el padre del paciente, el riesgo se incrementará al doble. Una edad mayor a 65 años es otro factor de riesgo, al igual que pertenecer a la raza negra, la inflamación crónica de la próstata, la obesidad y el tabaquismo. Recordemos que estos dos últimos son factores de riesgo para todos los tipos de cáncer. Manifestaciones clínicas. Generalmente el cáncer de próstata no presenta síntomas, pero los más frecuentes son la poliacuria, que es el aumento del número de veces que el paciente orina al día, disuria, que es la dificultad o el dolor durante la micción, la incontinencia urinaria, que es la pérdida del control de la vejiga, que provoca pequeñas pérdidas de orina. También se pueden encontrar sangre en orina o semen y padecer de disfunción eréctil. Tamizaje. El tamizaje consiste en un diagnóstico temprano de la enfermedad y se puede llevar a cabo mediante dos procesos. Uno, la detección del antígeno prostático específico, que va a tener como valores normales niveles de 4 nanogramos sobre mililitro, o bien mediante el tacto rectal, que consiste en la introducción de un dedo por el ano para poder palpar las estructuras que se encuentran a su alrededor, en este caso la próstata. Sin embargo, el tacto rectal causa mucha controversia entre los pacientes, pero la importancia de la realización de este proceso es mucho mayor que un tabú, porque gracias a esta exploración podremos detectar un cáncer de próstata en un tiempo oportuno. Debido a que el cáncer de próstata se diagnostica en etapas avanzadas, no se debe de dejar de recomendar el tamizaje en la población mexicana. Pero ¿cuándo debo de comenzar a realizar las pruebas de tamizaje? Estas pruebas pueden comenzar a realizarse entre los 50 a los 59 años, pero en pacientes con factores de riesgo como la obesidad o el tabaquismo deben de comenzar a los 50 años, y en pacientes con factores de riesgo alto como tener una historia heredofamiliar de cáncer de próstata o ser de raza negra debe de comenzar entre los 40 a los 45 años de edad. Diagnóstico. El diagnóstico definitivo para el cáncer de próstata es la biopsia, el estudio patológico e histológico. El adenocarcinoma es el diagnóstico histopatológico más frecuente, aunque se pueden encontrar otros tipos como los tumores neuroendocrinos de células pequeñas, sarcomas y linfomas. Cuando se realiza un estudio histológico se debe de tomar en cuenta la escala de Gleason, que es una herramienta ampliamente utilizada en la actualidad. La escala de Gleason se divide en 5 grados que se definirán dependiendo lo que el patólogo encuentre en la prueba. Clasificación. Para la clasificación se emplea la clasificación TNM desarrollada por la American Joint Committee on Cancer, y las siglas TNM significan tumor, ganglio, por sus siglas en inglés node, y metástasis. Tratamiento. El tratamiento se divide en cáncer localizado y cáncer metastásico.
La opción de tratamiento primario para el cáncer de próstata localizado es la vigilancia activa, la prostatectomía radical, la radioterapia y el bloqueo androgénico. Para poder llevar un tratamiento adecuado según sea el caso del paciente, este se divide en 5 grupos distintos que corresponden a los grupos de riesgo establecidos por el NCCN. Muy bajo riesgo, el paciente se va a encontrar en una etapa clínica T1C o menos, con un Gleason menor a 6, menos de 3 cilindros de la biopsia positiva a neoplasia y con menos del 50% de tumor en cada uno, y con una P menor a 0.15 nanogramos sobre mililitro. Bajo riesgo, con una etapa de T1 a T2A, con un Gleason menor a 6 y una P menor a 10 nanogramos sobre mililitro. Un riesgo intermedio, una etapa de T2B a T2C con un Gleason de 7 y una P de 10 a 20 nanogramos sobre mililitro. Alto riesgo, una etapa T3A, un Gleason de 8 a 10 y una P mayor a 20 nanogramos sobre mililitro. Y por último, muy alto riesgo, con una etapa de T3B a T4, con un Gleason de 8 a 10 y 4 cilindros en la biopsia. Además de los grupos de riesgo, se debe de tomar en cuenta la expectativa de vida del paciente, y esto permitirá brindar una opción de tratamiento adecuado para cada caso. En esta tabla se describen los tratamientos recomendados por el NCCN según los grupos de riesgo y la expectativa de vida. Prostatectomía radical. Este es el primer tratamiento descrito para el manejo de cáncer de próstata y es el tratamiento de elección en los pacientes con cáncer de próstata localizado de riesgo bajo e intermedio, con una esperanza de vida mayor a 10 años, llegando a ser curativa en la mayoría de los casos. Este es un procedimiento técnicamente demandante, pero que se ha estandarizado gracias a la descripción detallada de la anatomía pélvica. Sin embargo, este puede llegar a presentar complicaciones ya sea tempranas o tardías. En las complicaciones tempranas podemos encontrar sangrado transquirúrgico, lesión vascular, tromboembolia pulmonar, eventos cardiovasculares, infecciones de vías urinarias, linfocele e infección de la herida quirúrgica. Mientras que en las complicaciones tardías podemos encontrar disfunción eréctil, incontinencia urinaria, hernia incisional e inguinal y estenosis de la uretra, es decir, una contractura del cuello vesical. Linfadenectomía pélvica. La linfadenectomía pélvica es el método utilizado tanto para detectar la metástasis ganglionar como para estadificar el cáncer de próstata, y también es utilizado como tratamiento. Y en los pacientes con un alto riesgo determinado por nomogramas deberán ser sometidos a una linfadenectomía pélvica bilateral. Radioterapia. La radioterapia en el cáncer de próstata ocupa un lugar fundamental en el manejo integral de esta neoplasia, dividiéndolo en dos grandes grupos: enfermedad localizada con fines curativos y enfermedad metastásica con el objetivo de la paliación de síntomas. En la actualidad se cuentan con dos modalidades de radioterapia para el manejo del cáncer de próstata: la radioterapia externa, que consiste en la utilización y en la aplicación de todo tipo de rayos, especialmente los rayos X, y la braquiterapia, que es un procedimiento que consiste en colocar implantes radioactivos en la glándula prostática con el fin de destruir a las células malignas de la próstata. Seguimiento. Después de la realización del tratamiento es importante llevar un seguimiento del paciente, y el AP es una herramienta invaluable en el seguimiento posterior de la prostatectomía radical. En este caso se espera encontrar una cifra del AP entre 0.2 y 0.4 nanogramos sobre mililitro. Los pacientes que no alcancen estas cifras después de una prostatectomía radical, las opciones de tratamiento en estos casos son la radioterapia con bloqueo androgénico o solo el bloqueo androgénico. Enfermedad metastásica. En México, cerca del 40% de los pacientes presentan metástasis al diagnóstico, representando un problema de salud pública. El principal sitio de metástasis del cáncer de próstata es el hueso, por lo que el gamagrama óseo continúa siendo el estudio de elección en enfermedades metastásicas para evaluar el esqueleto.
También contamos con la tomografía computarizada, que se utiliza para la detección de la lesión visceral, y la resonancia magnética corporal total para visualizar la región corporal total. Y el tratamiento de la enfermedad metastásica es la terapia de supresión androgénica, cuyo objetivo principal es suprimir los niveles de andrógenos circulantes que estimulan a las células prostáticas. Este bloqueo consiste en obtener niveles de testosterona menores a 50 nanogramos sobre decilitro, y este tratamiento suele tener una duración de 12 meses. Tratamiento hormonal. El objetivo de este tratamiento es generar una supresión androgénica y se puede obtener por medio de la castración quirúrgica o médica. La castración quirúrgica se llevará por medio de una orquiectomía bilateral que disminuirá el nivel de testosterona en las primeras 24 horas. Sin embargo, es el menos preferido por sus implicaciones psicológicas, a pesar de ser el estándar de oro en el tratamiento hormonal. Y en cuanto a la castración médica, se hace uso de antiandrogénicos, antagonistas y agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas e inhibidores de la síntesis de andrógenos. Y si es el caso de una enfermedad metastásica resistente a la castración, se hace uso de dosis altas de estrógeno, como el dietiletilvestrol. Enfermedad metastásica resistente a la castración. En el cáncer de próstata, eventualmente la enfermedad tendrá un crecimiento independiente de los niveles de testosterona que se van a detectar con la elevación del antígeno prostático específico, a pesar de niveles de castración de testosterona. Para ello contamos con 4 grupos de medicamentos: la quimioterapia citotóxica, agentes bloqueadores de la producción de andrógenos, inmunoterapia y radionúclidos. Conclusión. Como bien sabemos, el 40% de los casos del cáncer de próstata en México se detectan en una etapa avanzada. Por ello es importante educar a la población de varones para que sepan si cuentan con los factores de riesgo para el desarrollo de este cáncer, saber en qué momento realizar las pruebas de tamizaje y, si es el caso, detectar el cáncer de próstata. Después, darle un seguimiento oportuno y, por ende, una mejor calidad de vida al paciente. Gracias por el espacio.